Bueno, pues buenos días, bienvenidos nuevamente a una enseñanza más, ¿verdad? En este día vamos a tener un tiempo de enseñanza. Ya tuvimos nuestro tiempo de alabanza, de oración, y pues este es el tiempo en el cual vamos a escuchar una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Que el Señor ha permitido en este día, para este lugar, en este ministerio. Permítame tantito, voy a hacer un ajuste aquí, porque si no me sale el gallo ahí. Bueno, perdón, bienvenidos a todos, ¿verdad? Y en especial también a los hermanos que nos estarán viendo más adelante. En este día quiero hablar acerca de una enseñanza que le hemos puesto por título: En el mundo sin ser del mundo, ¿sí? Dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, en una versión actualizada, que es la traducción del lenguaje actual. Dice de la siguiente manera. Dice, escuchen cómo dice: es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Y bueno, una de las cosas que podemos comprender a través de la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Lo que nos enseña la Biblia es la palabra de Dios. Una de las cosas que Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras es que aunque nosotros verdaderamente, desde que conocimos al Señor Jesucristo hasta que partamos de este mundo, estaremos en medio, ¿verdad? Estaremos en medio, inmersos en este mundo, permaneceremos inmersos en este mundo, viviendo verdaderamente en un mundo de maldad, ¿verdad? Y de inmundicia. Estaremos viviendo en el mundo, no sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero el mundo, desgraciadamente, desafortunadamente, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, el mundo se convirtió en algo corrompido, tanto espiritualmente, ¿verdad?, como moralmente. Perdió la gloria de Dios, y bueno, todo lo que usted sabe, ¿no? Cuando Adán y Eva pierden la comunión con Dios por su pecado, la gloria de Dios se aparta, ¿verdad? Y todo se echa a perder, todo se corrompe, entra la muerte, o sea, la destrucción, la degradación del mundo. Y a partir de ese momento los seres humanos empezaron a vivir en pecado, ¿verdad? Y sus hijos empezaron a vivir en pecado. Y nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, pues bueno, pues permanecemos todavía viviendo en este mundo, ¿sí? En medio de un mundo que está lleno de pecado, contaminado por el pecado y la inmundicia espiritual. Pero la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que es verdad que vivimos en este mundo, como dice esta versión, pero nosotros no actuamos como el mundo. Nosotros, los cristianos e hijos de Dios, del Dios que está en los cielos, del Padre Celestial, verdaderamente las Sagradas Escrituras nos enseñan que nosotros ya no pertenecemos al mundo, ni debemos actuar como la gente del mundo, ¿verdad? Y una de las cosas que debemos de comprender y tener muy fijo en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo momento, ¿sí?, es que la forma de vivir de la gente del mundo generalmente se encuentra corrompida por la maldad, por la inmundicia espiritual, por el pecado, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de sentir. El mundo generalmente vive en pecado, actúa con maldad, actúa con pecado. Y es cierto, ¿verdad?, que no todas las cosas en el mundo, ¿verdad?, son malas, son pecaminosas. Hay cosas buenas, hay cosas que son rescatables, ¿verdad? Pero generalmente, y no creo, ¿verdad?, no creo que usted y yo conozcamos a una sola persona que es parte del mundo todavía que no practique o viva en alguna forma de pecado. De hecho, todos antes de conocer a Jesucristo, al Señor Jesucristo, vivíamos practicando alguna forma de pecado de forma constante. Algunos andaban en adulterio, andábamos en adulterio, otros en fornicación, otros en robo, en hurto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y los géneros más comunes del pecado en el mundo, por ejemplo, ¿verdad?, los géneros más comunes de pecado en el mundo, por ejemplo, uno de ellos es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual tiene que ver con una forma corrompida de usar la sexualidad que Dios le dio al hombre y que creó para el hombre, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña a través de las Sagradas Escrituras que la sexualidad fue creada por Dios para la raza humana con varios fines, como por ejemplo la procreación, es uno de ellos. El otro es para el deleite, el placer, ¿verdad? Él formó el matrimonio también, y a través del matrimonio las relaciones sexuales, ¿verdad?, para que hubiera plenitud espiritual en la vida de los seres humanos. Pero bueno, con la entrada del pecado,
La sexualidad humana se corrompió y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces la actividad sexual se vuelve algo inmoral. No estoy diciendo que el sexo, que la sexualidad sea pecaminosa en sí mismo, solamente cuando se practica, se lleva a cabo dentro del marco del matrimonio. Fuera del marco del matrimonio, como por ejemplo la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, masturbación, etcétera, etcétera, todo eso es inmoralidad y es parte de los géneros más comunes de pecado en el mundo. Uno de ellos es la inmoralidad sexual, ¿verdad? La fornicación, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio o antes del matrimonio, los jóvenes o las personas solteras. Otra forma de pecado, otro género de pecado muy común es la ira. La ira, ¿verdad? La violencia, el odio, el robo, la maledicencia, ¿verdad? Las malas palabras, el decir malas palabras, el decir palabras obscenas, palabras corrompidas, que es algo muy común en la gente del mundo, ¿verdad? Otro género de pecado muy común del mundo es la mentira y el engaño, ¿verdad? Es algo que es el pan nuestro de cada día en el mundo. Generalmente es la mentira y el engaño. Otro género de pecado común en el mundo es el fraude, ¿verdad? El ser fraudulentos, ¿verdad? El engañar a las personas para estafarlos en algo, ¿verdad? Para aprovecharnos de ellos en algo, ¿verdad? Defraudar su confianza o defraudarlos económicamente, etcétera, etcétera. Otro género de pecado común del mundo es el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia es algo que conduce a mucha gente, ¿verdad? Que conduce inclusive a naciones enteras, como por ejemplo estaba yo viendo el otro día un documental acerca de los nazis, ¿verdad? De Adolfo Hitler, y una de las cosas que se podía ver es que ellos tenían un tremendo orgullo, ¿verdad? Una tremenda soberbia, porque se creían una raza superior, una raza aria, ¿verdad? Y eso es parte de muchas naciones y de muchas personas. Otro género común de pecado en el mundo es el desenfreno, el no tener freno, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, en las pasiones, en las pasiones carnales, ¿verdad? Hay gente en el mundo, ¿verdad? Y a veces dentro de la iglesia que no tiene freno, que no tiene control, que no puede tener dominio propio, sino que se desenfrenan. Y más, por ejemplo, ahorita que fue el Buen Fin, ¿verdad? Mucha gente, sabiendo que no se puede drogar, se volcó, ¿verdad? Desenfrenadamente a los supermercados, ¿verdad? Para ir a drogarse ahí, ¿verdad? Para ir a tarragar la tarjeta, ¿verdad? Y dejarla bien atascada y el resto del año. Como decía en una película de la antigüedad, de esas viejitas de la época de oro mexicana, ¿verdad? Había un personaje ahí que decía: se debe de vivir como se debe, aunque se deba con lo que se tiene, ¿verdad? Con lo que se vive, ¿verdad? Y bueno, otro género de pecado común en el mundo son los vicios, los excesos, el libertinaje, ¿verdad? Vivir, esto es como el desenfreno, muy parecido al desenfreno, ¿verdad? Vivir libertinamente, el egoísmo, la crueldad, etcétera, 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 ¿verdad? Y verdaderamente esa es la forma general de vivir del mundo. Es cierto que en el mundo hay amor, sí, ¿verdad? Es cierto que en el mundo hay cierta bondad, claro que sí. Es cierto que en el mundo hay cierta solidaridad, claro que sí, ¿verdad? Pero generalmente la gente del mundo generalmente vive en diversas formas de pecado en su vida. Por ejemplo, hace unos días estaba yo escuchando una conversación de un matrimonio, ¿verdad? Lo veo mucho en el TikTok o en Facebook, ¿verdad? En los videos cortos, donde los matrimonios se llevan con muchas pesadeces, con muchas majaderías, ¿verdad? Y esa es la forma de vivir del mundo, ¿verdad? Y bueno, aunque nosotros como que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos entregado a Cristo para obedecerlo fielmente, verdaderamente vivimos en medio de ese mundo que está lleno de maldad y pecado, y nosotros debemos de tener mucho cuidado de no caer nuevamente, de no volver a actuar ni vivir como vive la gente en el mundo al cual antes nosotros pertenecíamos, ¿verdad? Porque nosotros no venimos de Marte. Nosotros nacimos en esta tierra, nacimos en ese mundo, y antes de eso nosotros participábamos de todas esas cosas, ¿verdad? Aunque verdaderamente eso ya no es para nosotros, debido a que nosotros, como hijos de Dios y discípulos del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios,
Nosotros debemos de buscar, ¿verdad?, las cosas que pertenecen al reino de los cielos, como dice la palabra de Dios, las cosas de arriba, las cosas celestiales, las cosas que tienen que ver con la vida eterna, la vida de Dios, ¿verdad?, la forma de vivir de Dios, los modos que Dios nos muestra a través de su palabra, que es vida eterna, vida perfecta, espiritualmente hablando, tal como corresponde a la nueva ciudadanía, ¿verdad?, que tenemos espiritualmente ahora en Cristo. Quisiera leer tres citas bíblicas para comprender un poquito mejor esto. La primera se encuentra en Filipenses capítulo 3, verso 20, donde la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Lucas capítulo 10, versículo 20, la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente, lo dice así. Dice: sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo, dice el Señor Jesús, ¿verdad? Y escuche, en los cielos la palabra de Dios nos enseña en Apocalipsis y en diferentes partes, ¿verdad?, los Salmos, perdón, en el Nuevo Testamento, que en los cielos hay un libro que se llama el libro de la vida, ¿verdad? ¿Qué es el libro de la vida o qué era el libro de la vida en aquel entonces? Bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones, pero lo quiero decir. El libro de la vida es el libro donde estaban registrados los nombres de los ciudadanos de un reino, de los ciudadanos que pertenecían a un reino o a una nación. Cuando un niño nacía o llegaban en algunos otros reinos, ¿verdad?, llegaban a cierta edad, se les inscribía en el registro, ¿verdad? Era como ir a registrar a un niño al registro civil, ¿verdad? Aquí en México, en el registro civil, cuando un niño nace, después de que nace se le tiene que registrar en el registro civil para que quede asentado su nacimiento, pero también que quede asentado que es ciudadano mexicano. En aquel entonces los ciudadanos de todo el reino tenían que ser registrados en el libro de la vida de ese reino. Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que para los que hemos creído, para los que pusimos un día nuestra fe en Jesucristo, nuestra fidelidad, obediencia, y nos arrepentimos de todo corazón para volvernos a Dios, entregarnos a Cristo Jesús, ¿verdad?, en ese momento cuando nos arrepentimos, pasamos a ser hijos de Dios. Pero también Dios ordenó, ¿verdad?, el Señor ordenó, el Padre Celestial ordenó que fuéramos inscritos en el libro de la vida, o sea, en el registro de los ciudadanos celestiales. Y a partir de ese momento, ¿verdad?, como se dice, nosotros cuando muramos no llegaremos a ser ciudadanos del reino de los cielos, sino que ya somos ciudadanos del reino de los cielos desde este mundo de ya, ¿verdad? Desde este mundo de ya, en el momento que creímos en Jesús, le entregamos nuestra vida al Señor, nos arrepentimos y nos entregamos totalmente a Él. En ese momento, aparte de que nos hizo nacer de nuevo, nos convertimos en ciudadanos de los cielos. Ya lo somos. Pasamos de muerte a vida, ¿verdad?, de muerte espiritual a vida eterna. Y ahora verdaderamente, aunque usted no lo crea, ¿verdad?, aunque usted pueda ver al hermanito más, ¿cómo se le puede decir?, más feíto, ¿verdad?, más pobrecito, que no es muy prominente, muy elocuente, ¿verdad?, ese hermanito que cree en Jesús, ha puesto su fe y obediencia en Cristo Jesús y se ha entregado a Él para obedecerlo de todo corazón. Ese hermanito o hermanita es un hijo de Dios y es un miembro del reino de los cielos. Y como miembros del reino de los cielos, la iglesia, ¿verdad?, la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Cristo a nivel mundial, cada hijo de Dios, cada ciudadano del reino de los cielos, hay algo que debemos de tener presente siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, en todo momento. Y eso de lo cual quiero hablar en este momento se encuentra en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3, donde la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente. Escuche cómo dice. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Ya que hemos resucitado con Cristo, o ya que han resucitado con Cristo, ¿verdad? Otras versiones dicen ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, a la derecha del Padre, ¿verdad? Versículo 2.
concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A qué se está refiriendo? Escuche, quiero hacer una aclaración. No quiere decir que todo el tiempo tu mente esté divagando y volando, ¿verdad? Y pensando en las cosas del cielo y no te ocupes en las cosas terrenales, como por ejemplo tener que trabajar para darle de comer a tus hijos, para pagar tu renta, para pagar tu casa, ¿verdad? Para cumplir con tus responsabilidades. No se refiere a eso, porque hay gente que lo malentiende, ¿verdad? Manda todo a volar, vende todo y deja a sus hijos desamparados, sin estudios, sin un caudal, ¿verdad? Sin una herencia, a lo mejor para el futuro, una casa, no sé, sin darles una carrera. No, lo que está diciendo aquí es que esencialmente, especialmente está diciendo esta palabra, es que debemos de concentrarnos en las cosas de arriba en cuanto a nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? Obviamente, como dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, donde Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea, su justicia tiene que ver con cumplir todos los mandamientos de la palabra de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, perdón, se concentre toda su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, no se fijen en la forma de vivir del mundo, o sea, en la forma pagana, ni tampoco, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que no debemos de volvernos gente avariciosa, que concentre todos sus esfuerzos, ¿verdad? Toda su vida en hacerse rico, en ser productivo en este mundo, ¿verdad? Aunque hay que trabajar, obviamente hay que hacer algo, ¿verdad? Para el futuro, para cuando lleguemos a viejitos. Hace unos días platicábamos mi esposa y yo que mucha gente, desgraciadamente, ¿verdad? Estábamos recordando el caso de una familia que se convierte a Cristo, ¿verdad? Ella era profesora, ella era maestra, él era ingeniero, pero se le ocurre, ¿verdad? En un momento dado ordenarle a su esposa, ordenarle a su mujer que dejara su profesión. Y cuando deja su profesión de maestra, ¿verdad? Ella también pierde sus derechos sindicales, ¿verdad? Pierde sus derechos sindicales y aparte de eso, bueno, pues pierde su pensión, derechos de casa y todo, ¿verdad? Y se dedicaron a servir al Evangelio. Y bueno, platicábamos eso porque decíamos, bueno, al fin y al cabo ellos nunca llegaron a ser pastores, nunca llegaron a ser líderes prominentes dentro de una iglesia, ¿verdad? Y lo perdieron todo. Y decíamos, ¿por qué? Porque desafortunadamente a veces tenemos malos líderes, pastores faltos de sabiduría, que no te enseñan, ¿verdad?, a ser prudente, a ser inteligente, a ser sabio, ¿verdad?, maduro en las cosas de Dios. Ahora, si Dios te está llamando enteramente al ministerio, ¿verdad?, que te vayas a vivir a otra ciudad, que te vayas a vivir a otro país, que verdaderamente sea llamado de Dios para que dejes todo, ¿verdad?, y te vayas a servirle como misionero a otra nación o a otro lugar. Bueno, pues entonces sí, ¿verdad?, tendrás que abandonar todo, dejarlo todo, como hicieron los primeros discípulos, ¿verdad?, que dejaron las barcas, dejaron las redes e inmediatamente siguieron a Jesús, al Señor. Pero eso no es para todos. Pero aún así podemos servir a Dios, podemos seguir a Cristo, ¿verdad? Y seguir trabajando secularmente a lo mejor y a su vez servir como hacemos, por ejemplo, nosotros. Versículo 3 dice: pues ustedes han muerto a su vida y su vida está escondida con Cristo en Dios. Escuche, hay otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. La misma cita bíblica lo dice de la siguiente manera. ¿Por qué ponemos varias versiones de los mismos versículos para que sea más comprensible y entendible? Dice Colosenses 3, versículo 1 al 3, en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, ¿verdad? Dice: puesto que todos fueron resucitados con Cristo de la muerte, busquen las cosas del cielo donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. O sea, fuimos resucitados ¿de dónde? De la muerte espiritual en la que estábamos cuando andábamos en pecado. Versículo 2: concéntrense en las cosas celestiales y no en las terrenales, pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la nueva vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Nuestra vida eterna, ¿verdad?, está guardada con Cristo, ¿verdad? Está inmersa en el Señor, ¿verdad? Toda nuestra manera de vivir, nuestra forma de vivir, nuestras esperanzas futuras y eternas, ¿verdad?, aún las de este mundo, ¿verdad?, todo está en Cristo, está en la mano del Señor y en Él debemos de concentrarnos. Aclaro, vuelvo a repetir, eso no quiere decir que tengamos que dejar de trabajar, que tengamos que dejar de ser responsables, cumplir con nuestras responsabilidades en este mundo, ¿verdad? Porque Dios en su palabra, en el libro de Proverbios, enseña
y en otras partes enseña que no debemos de ser irresponsables. El Nuevo Testamento también enseña que no debemos de ser irresponsables, debemos de ser responsables, pero sí debemos estar concentrados principalmente en las cosas celestiales que podemos conocer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Versículo 3: pues ustedes han muerto a su vieja manera de vivir y ahora la vida que disfrutan con Cristo está guardada en Dios. Ahora, escuchen. El hijo o hija de Dios, el cristiano o cristiana, el resto de su vida que pase sobre esta tierra, en todo momento, en todo tiempo y en todo momento, debe tener presentes dos cosas principalmente, dos cosas. Número uno, nunca jamás se le debe de olvidar que es un hijo de Dios y que por ende, ¿verdad? Por ende, ya no pertenece al mundo del cual antes vivía, ya no pertenece al mundo del pecado, ¿verdad? Al reino de las tinieblas, sino que pasó de muerte a vida, fue trasladado por el Padre Celestial del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo, que está en la luz, que está en luz, ¿verdad? El número uno, jamás y nunca se nos debe de olvidar quiénes somos, cuál es ahora nuestra identidad, quién es nuestro Padre, a quién pertenecemos, a nuestro amado Señor Jesucristo. Y algo muy importante, no se nos debe olvidar que nuestra vida, nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro ser es templo del Espíritu Santo, habitación del Espíritu Santo, y que cuando hacemos algo malo indebido, al que ofendemos de primera mano es al Espíritu Santo, porque Él vive dentro de nosotros. Número uno, lo primero que debemos de tener presente y nunca se nos debe de olvidar es que somos hijos de Dios y no pertenecemos al mundo ya. Número dos, el Hijo de Dios, el cristiano, debe tener siempre muy presente en su mente y en su corazón que su vida debe estar concentrada, ¿verdad? Totalmente centrada en Dios, en las cosas de Dios, en el reino de los cielos y en la voluntad que está escrita en la palabra de Dios por encima de todas las cosas en el mundo. Aún por encima de mis hijos, en un punto sí. Porque si tus hijos quieren hacer algo, adelante. Adelante. Si tus hijos quieren hacer algo indebido, bienvenida. Si tus hijos quieren hacer algo indebido, ¿verdad? Si tus hijos, por ejemplo, quieren ver contenido para adultos, si tus hijos quieren ver, por ejemplo, en la televisión o en streaming, como le llaman ahora, quieren ver cosas diabólicas, ¿verdad? Cosas que no son correctas, bueno, pues debemos de reprenderlos para que no hagan eso. ¿Sí? Entonces, acuérdense, el número uno, no se nos debe de olvidar nunca jamás que somos hijos de Dios y que ya no pertenecemos al mundo. Y número dos, nunca jamás debemos de olvidar que nuestra vida debe estar totalmente centrada en Dios, en las cosas de Dios, en la voluntad de Dios que está en su palabra por encima de todas las cosas. Y nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Como hijos de Dios, como cristianos, todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que se ha entregado a Cristo Jesús, que ha puesto toda su fe y esperanza en Él, pasa a ser un hijo de Dios. Bueno, malo, como sea, chafa, ¿verdad? Excelente, pero es un hijo de Dios. Y de cada persona dependerá ser un excelente hijo de Dios o ser un mal hijo de Dios, pero al fin y al cabo somos hijos de Dios. Ahora, para nosotros que ya no pertenecemos al mundo y que somos hijos de Dios y somos cristianos, que pertenecemos a Cristo, que nuestra ciudadanía ahora es verdaderamente una ciudadanía celestial, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino de los cielos a partir de que nos entregamos a Cristo, porque nuestro nombre fue escrito en el libro de la vida. Esa es la realidad espiritual de nuestras vidas, esa es la realidad eterna de nosotros. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no comportarnos como la gente del mundo, como se mal comporta la gente del mundo. Y nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad?, tener ejemplos. En la Biblia hay ejemplos de gente que, a pesar de que vivió en otras culturas paganas por X o Y razones, ¿verdad?, sea por voluntad propia o sea a la fuerza como esclavos, hubo gente o hay gente en la Biblia que se guardaron, como por ejemplo Daniel. La palabra de Dios nos enseña que Daniel, el profeta Daniel, cuando fueron llevados como prisioneros a Babilonia, se guardó totalmente del pecado, ¿verdad? Se guardó totalmente de la inmundicia, ¿sí? Dice Daniel capítulo 1, versículo 1 al 9, dice que durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió.
El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. ¿Por qué pasó esto? Porque bueno, los judíos pecaron y repecaron contra Dios, y llegó el momento que Dios levantó a Nabucodonosor, ¿verdad? Para que se hiciera poderoso. Lo preparó, ¿verdad? Porque la Biblia dice en Proverbios que aún el malo fue preparado por el Señor para el día del castigo, para el día malo. Dios permite que se levante Nabucodonosor, sitia la ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, los destruye, hace matadero de gente. Aproximadamente se calcula que un 90%, 85-90% de la población del reino de Judá fue exterminada, ¿verdad? Y solamente quedaron los pobres, que los dejaron a cuidar la tierra, ¿verdad? Que agarraran los viñedos que quisieran, las tierras que quisieran para ellos, para que vivieran ahí, cuidaran la tierra. Y a la gente más, a los nobles, ¿verdad? A los pocos nobles y sacerdotes que quedaron, a la gente de la alta, por decirlo así, se los llevaron cautivos a Babilonia, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, pues para tener, ahora sí que por un lado tener una muestra de su poder, ¿verdad? Para que conocieran otra cultura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Versículo 3. Una vez que se llevan a Daniel, entre ellos iba Daniel cautivo, ¿verdad? Y otro el profeta Ezequiel y mucha gente. Fueron 70 años cautivos a Babilonia. Ese versículo 3 dice: luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Y le dijo: selecciona solo a los jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber. Sí, ahí está lo que. Ajá, la que sí. No, la que sigue. ¿Adelante? Sí, dale, adelante. Ajá, y de buen juicio. A ver, dale otra. No, bueno, sí, me lo comí, perdón. Bueno, lo leo, dice, y que sean aptos para servir el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura babilonia. O sea, querían un grupo especial de cada nación para que estuvieran al servicio, los tenían que preparar. Y aparte de que los tenían que preparar, ¿verdad? Les tenían que dar el trato babilonio, ¿verdad? Tenían que aprender a comportarse como babilonios, para que no fueran a hacer feo o fueran a desentonar ahí en el palacio real, ¿verdad? Que llegaran, por ejemplo, no sé, pidiendo cosas que no eran la costumbre de los reyes en Babilonia, o haciendo cosas que no debían. El rey le asignó, esto era una preparación de 3 años, luego dice, versículo 5, el rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenía de su propia cocina. Y debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrar al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías lo llamó Abednego. Sin embargo, escuchen, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿Inaceptables por quién? Por la palabra de Dios, por la ley de Moisés. En la ley de Moisés estaba prohibido, por ejemplo, comer carne de cerdo, comer carnes de serpientes, carne de rata, ¿verdad? Carnes de algunos insectos, ¿verdad? Que se arrastraban por el piso, algún tipo de peces, como por ejemplo el bagre, que no tiene escamas, estaba prohibido. En Cristo, ¿verdad? Jesús dijo, el Señor dice, no llames nada inmundo, porque yo lo he purificado todo. En Cristo podemos comer de todo. Cucarachas, ¿verdad? Grillos. En China comen cucarachas, tampoco, ¿no? Ratas, alacranes, comen de todo, ¿verdad? Dicen que no debemos de comer la moronga es lo único que está prohibido. Hechos capítulo 15 dice que no coman carne de animales ahogados, sacrificados a ídolos, apártense de la inmoralidad sexual y no coman carne, dice en Levítico,
que no debemos de comer, sangre, no debemos de comer sangre, porque Sí, la que no sangre se debe de comer comida rellena no se debe comer rellena. comida de las ofrendas. ¿Cómo? Pues sí, no se debe comer, pero pues ahora sí que como dice el apóstol Pablo, dice, pues un ídolo no es nada, ¿verdad? Y presta para la orquesta, lo pedimos, Señor, limpia, ¿verdad? Si está contaminado. Pero ya no tiene sabor. No, pero miren, escuchen, hay una controversia, no me quiero meter mucho en esto ahorita, pero en el mundo evangélico hay algo que se le conoce como animismo evangélico, donde se piensa que las cosas materiales, por ejemplo, esto, puede ser poseído por espíritus malignos, y no es tanto así. Lo único es que, por testimonio, ¿verdad?, no debemos de andar comiendo cosas sacrificadas a los ídolos, pero no pasa nada si tú lo comes de ahí, ¿verdad? O sea, es más, bueno, si sabes que está en una ofrenda, dice, es lo que enseña la palabra de Dios en Corintios, no vayas y lo comas. Pero si te lo dan y te dicen, esto estaba en la ofrenda de la escuela Mascarón, ¿verdad? Y en el altar bien bonito, estas naranjitas, y ya te las comiste, y dices, pues Señor, yo no sabía, pues ya ni modo, ya qué, ¿verdad? No se trata tanto de que esté contaminado, sino porque la Biblia dice que tiene que ver la mesa de Cristo y la mesa de las tinieblas, ¿verdad? Bueno, versículo 9 dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Daniel había decidido, y el punto principal es el versículo 8, a ver, regresa al versículo 8. Daniel dice que estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que ofrecían en esos banquetes, ¿verdad?, comían cosas que estaban prohibidas por la ley de Moisés. Y Daniel se había decidido fuertemente, intensamente, a no contaminarse con nada que estuviera prohibido por la palabra de Dios. No era tanto una contaminación espiritual, sino era una contaminación ritual, porque eso los hacía inmundos delante de Dios, ritualmente hablando. Y esto es algo muy tremendo, ¿verdad? Porque el profeta Daniel, ¿verdad?, antes de ser profeta, ¿verdad?, cuando era joven, en ese momento él se encontraba como prisionero en Babilonia. Eran prisioneros, eran botín de guerra, ¿verdad? Y no estaba en una posición así muy buena como para decir, yo no quiero comer esto, yo no quiero comer rellena, yo no quiero comer carne de cerdo, yo no quiero comer esto. No estaba en una posición así. Es más, esto podía haber ameritado que lo mataran por rebelión, por rebelde. Pero aún así, él y sus compañeros decidieron fuertemente en su corazón no contaminarse ritualmente al comer este tipo de alimentos que estaban prohibidos por la palabra del Señor. Esto lo leemos muy fácil, ¿verdad? Y decimos, ay, Daniel, ¿verdad? Mis respetos para Daniel, ¿verdad? Que dijo, no, yo no quiero eso. Lo leemos muy fácil. Pero como esclavo debió haber sido algo muy difícil, una decisión muy difícil que tomar en ese momento, ¿verdad?, a sabiendas que podía tener consecuencias para su vida, para su integridad. Estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, fueron los que también se negaron, se rehusaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, ¿verdad?, que les dijo, si ustedes no adoran la estatua, serán arrojados al horno de fuego, ¿verdad? Y dijeron, pues no nos importa, el Señor nos puede librar de tu mano, o puede permitir que nos avientes al horno de fuego, ¿verdad? Pero aún así, aunque nos aventaras, no vamos a adorar la imagen. ¿Por qué? Porque estos jovencitos estaban verdaderamente comprometidos con Dios y sabían quién era su Dios y a quién pertenecían, ¿verdad? Y a pesar de estar en una situación forzosa, en una situación muy difícil para el mundo, ¿verdad?, el mundo que estaban en ese momento viviendo, ellos decidieron no contaminarse. Ellos sabían que eran ciudadanos del reino de Israel, que pertenecían al Señor de los ejércitos, y fueron valientes. Esto me recuerda, ¿verdad?, cuando venga el final de los tiempos, cuando venga el anticristo y quiera ponerle la marca de la bestia a los cristianos. Ahí se va a ver quién verdaderamente es cristiano, quién verdaderamente amaba al Señor, quién no lo amaba, ¿verdad? Y aguas, porque la palabra de Dios dice que cuentes tronarán, ¿verdad? Los oleadas, tienen su pachanga, ¿verdad? Se van a echar un vinito, yo creo, para celebrar. ¿Verdad? En ese tiempo se va a ver quién es de Dios, quién era de Cristo y quién no, ¿verdad? Porque quien se deje de poner la marca de la bestia, de
acuerdo a Apocalipsis, ya perdió su salvación. En ese momento está tronado. Aunque John MacArthur, ¿verdad?, hipercalvinista, diga que aunque si eres predestinado que te pongan la marca de la bestia, no pasa nada, no te vas a perder, no te vas a ir al infierno porque ya eres predestinado, según él, ¿verdad? Pero bueno, esto es algo muy interesante, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios, el ejemplo de Daniel para nosotros debe ser algo que nosotros debemos de tener muy presente en nuestras vidas, porque como hijos de Dios y siervos del Rey de Reyes, siervos de Jesucristo, ¿sí?, siervos del Señor Jesús, a toda costa nosotros debemos decidirnos y comprometernos de todo corazón a no contaminarnos con el pecado del mundo, con la inmundicia espiritual del mundo y su mala manera de vivir. Ya que hemos salido del mundo y ahora pertenecemos a Cristo y somos ciudadanos del reino de los cielos, debemos de buscar, como dice la escritura que acabamos de leer hace rato, buscar las cosas de arriba, buscar las cosas celestiales. Eso es realmente para gente valiente, para gente valiosa para Dios, porque en el mundo, ¿verdad?, o aún en Cristo, para cualquiera es fácil pecar, ¿verdad? Para cualquier cristiano, ¿verdad?, o gente del mundo es fácil pecar, vivir de forma corrompida, pecaminosa, ¿verdad? Para no tener problemas con tu jefe. Hace tiempo platicaba yo con un cristiano, bueno, si se le puede llamar. Él supuestamente es cristiano desde la cuna, cristiano desde niño. Y dice que para cuando él trabajó en Veracruz, el puerto de Veracruz, a pesar de asistir a la iglesia, a pesar de conocer la palabra de Dios, su jefe les decía, pues vamos allá con las cariñosas, ¿no? Vamos allá con las chamaconas allá al ar, bueno, en aquel entonces era cabaret, ahora se llama Antros. Y decía, bueno, es que yo, para no tener problemas con mi jefe, ¿verdad?, pues tuve que ir para que no se enojara conmigo, sino, iba a ser un horcón, hasta me podían correr. Y dije, no, pues está bien, chido tu cristianismo, ¿verdad? No, pues qué bueno. Por eso digo que para cualquiera en este mundo, cristiano o no cristiano, es muy fácil vivir de forma corrompida, pero solo para los valientes, solo para los que verdaderamente quieren agradar a Dios, la gente que verdaderamente es valiente, ¿verdad?, y temeroso de Dios y amante de Dios y de Cristo. Solamente ellos son capaces o somos capaces de guardarnos en amor, pureza, santidad y justicia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Y lo único que hay que hacer, lo único que debemos de hacer es hacer lo mismo que hizo Daniel. ¿Qué hizo Daniel específicamente? Se decidió fuerte y firmemente de todo su corazón guardarse de la contaminación del mundo que le rodeaba. ¿Sí? Y así mismo honrar al Señor con todo su corazón, guardando sus mandamientos y su voluntad. Mucha gente en la actualidad, mucha gente cristiana, mucha gente evangélica no puede mantenerse en amor, en santidad, en pureza, en justicia, ¿verdad?, en humildad, en rectitud, etcétera, etcétera, porque están divididos entre dos ánimos. Tienen un pie en las cosas del mundo y tenemos a veces un pie en las cosas de Cristo, ¿verdad? Y ni estamos en el mundo ni estamos en Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como dijo el profeta Isaías, decídanse, el profeta Elías, ahí en 1 Reyes capítulo 18, debemos decidirnos, ¿verdad? Decídanse si seguimos al mundo o seguimos al Señor, seguimos a Cristo o seguimos las cosas del mundo. Eso es lo único que hay que hacer para verdaderamente poder honrar a Dios, honrar a Cristo con nuestra vida. Decidirnos fuerte y firmemente de qué lado vamos a estar. Creo que a veces es una de las decisiones más difíciles, ¿no? ¿De qué lado voy a estar? ¿Voy a estar del lado de la justicia, de la verdad, de la santidad del Señor? ¿O voy a estar del lado de la contaminación, la corrupción del mundo? ¿O voy a estar a medias tintas, verdad? Aunque dice el Señor en su palabra en Apocalipsis que si somos tibios, de su boca nos vomitará. Ahora, vamos rápidamente, brevemente, a ver algunos consejos de cómo guardarnos en pureza, lejos de la inmundicia y pecaminosidad del mundo, y eso lo podemos encontrar en las Sagradas Escrituras a través, por ejemplo, de Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 25. De aquí mismo donde dice, ya que han resucitado con Cristo, ¿verdad? Los primeros versículos dicen, ahora busquen las cosas celestiales.
Versículo 5 dice: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Es cierto, ¿verdad?, que cuando venimos a Cristo fuimos renovados en nuestro espíritu, nacimos de nuevo en nuestro ser interior, pero aún mora el pecado, ¿verdad? Dice en Romanos que los miembros de nuestro cuerpo, dentro de nuestro ser también está, no está en el alma, en lo profundo del alma y del espíritu, sino está en nuestro cuerpo, ¿verdad? También hay contaminación, inmundicia de pecado, porque aún el cuerpo no ha sido glorificado. Y por eso dice: hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es un idólatra porque adora las cosas de este mundo. Querer trabajar y vivir mejor es avaricia. No es avaricia. Avaricia es cuando toda tu vida es trabajo y trabajo y trabajo y todo es dinero, ¿verdad? Y se vuelve la gente como Rico McPato, o como ¿cómo se llama ese personaje de Navidad? Ahorita un cuento de Navidad, el Ebenezer Scrooge, ¿no? El señor Scrooge, ¿te acuerdas de ese cuento de Navidad? Que era un viejito que era muy avaro y se muere su compañero y después se le aparece en las noches. En Navidad, ¿verdad? Que era un viejito muy avaricioso, ¿verdad? Ebenezer Scrooge, cuento de Navidad. Que viene siendo como Rico McPato, ¿verdad? Eso es un avaro, ¿verdad? Que todo es dinero y nada más quiere dinero, ¿verdad? Y no es capaz de dar 5 centavos para para donar para el orfanato de los niños, a pesar de que se está pidiendo el dinero. ¿Por qué? Porque todo es dinero y está mentalizado. Eso será avaro. No está mal querer trabajar para vivir mejor y dejarle algo quizás aún a tus hijos. No está mal. Dice: no sean avaros, porque una persona avara es idólatra, codiciosa, ¿verdad?, del dinero, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora, como dice la palabra, ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, ¿verdad? Estás pensando ya qué broma le vas a hacer a tu esposa, Le voy a picar las costillas y le voy a hacer boom. ¿Eso es malicia? Sí, es comportamiento malicioso. Voy a ver de qué manera tracaleo a mi pariente. Le voy a hacer una trampita. La calumnia y el lenguaje sucio. ¿Cuál es el lenguaje sucio? Va desde las leperadas, ¿verdad?, hasta las malas conversaciones, chistes obscenos, albures, chismes, etcétera, etcétera. Versículo 9 dice: no se mientan unos a otros, porque ustedes se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa de todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Vestidos de la nueva naturaleza, dice la versión tradicional. En esta nueva vida no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es uno inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, o sea, ciudadanos del reino de los cielos, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza. ¿Qué es ser gentil? Amable con la gente, amabilidad, de paciencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces somos bien impacientes y desesperados, ¿verdad? Y queremos cachetear a medio mundo, y está mal eso. Algunos de nosotros lo hacemos a veces, pero eso está mal. Debemos de ser pacientes, no tontos. Debemos de ser pacientes, no debemos de ser intolerantes. Debemos de ser pacientes, pero no tontos. Mansos como paloma, pero astutos como serpientes, decía el Señor, versículo 13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que deben de perdonar a otros. Sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. ¿Para qué? Para que seas una persona pacífica, una persona de paz, no andemos de peleoneros, de revoltosos ahí, de picapleitos, ¿verdad? Picándole la cresta al gallo. Lo voy a hacer enojar, la voy a hacer enojar, ¿verdad? Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos.
que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene su vida. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con todo su corazón. Las canciones de Juan Gabriel también, ¿verdad? No, debemos de elegir, ¿verdad? No, en la Biblia nunca dice que no podamos cantar un cántico del mundo. Lo que sí debemos de elegir es qué son los cantos o canciones que van a estar siempre de continuo en nuestra mente y en nuestro corazón, porque eso nos identifica. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa. ¿Sí? Versículo 19, maridos 18. Bueno, esposas, sujétense cada uno a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque esto agrada al Señor. Versículo 21. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen, ¿verdad? ¿Cuántas veces hacemos enfurecer a nuestros hijos? Eso está mal. Una cosa es disciplinarnos en amor y justicia y otra cosa es hacerlos enfurecer. Eso está mal. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo. Vuelvo a repetir, esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Eso es algo muy importante. Dependiendo cómo te comportes en tu trabajo, eso va a demostrar si eres ciudadano del reino de los cielos o todavía estás perdido en el pecado. Porque donde se demuestra, se puede demostrar, pasamos más tiempo a veces los hombres en el trabajo. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien ustedes sirven es Cristo. O sea, debemos de tener presente que todo lo que hagamos en este mundo lo hacemos en representación como representantes de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él servimos en realidad. Aún en mi trabajo, sí, aún en tu trabajo estás sirviendo a Cristo, estás sirviendo a tu amo. Versículo 25. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Si no quiere con con la barra espaciadora, con la barra también la dice, ¿okay? Para que no te gane. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Más ejemplos de cómo debemos de vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, irremediablemente perdidos, ¿verdad? Verso 18: tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. La gente del mundo tiene la mente llena de oscuridad. ¿Por qué? Porque tienen su mente y su corazón cerrada contra Dios, contra Cristo. Versículo 19: han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza, toda clase de pecado. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Cristo Jesús es Dios, y como Dios es Dios santo, justo, bondadoso y misericordioso. Eso es lo que hemos aprendido del Señor a través de su palabra. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. ¿En nosotros habita la naturaleza corrompida todavía? Sí, porque este cuerpo no ha sido glorificado y todavía hay un remanente en nuestro cuerpo de pecado, de esencia espiritual de pecado, que va a estar siempre luchando, como dice en Gálatas, ¿verdad?, en nuestro ser interior, porque hagamos las cosas que al pecado y al diablo le agrada, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en nuestro interior está luchando contra eso en nuestra mente para que obedezcamos los deseos y la voluntad de Dios. Por eso
con este conocimiento el apóstol Pablo, ¿verdad?, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Por sobre toda cosa que hay aquí, se va a manifestar en nuestros actos y en nuestras palabras, ¿verdad? Versículo 23, en cambio, el versículo 24: pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No debemos de permanecer enojados con nadie, ¿verdad? Que habrá ciertas cosas que arreglar, pero sí tranquilo, en paz. Eso no quiere, que yo no permanezca airado con alguien, ¿verdad?, no quiere decir que sea un tonto que le voy a permitir todo lo que se me da la gana. Pero no debemos de permitir que el enojo nos controle para hacer tonterías. Versículo 28: si eres ladrón, deja de robar. O si eres loco, deja de holgazanear, ¿verdad?, trabajo, ¿no? O si eres chismoso, deja de chismosear. Si eres mentiroso, si eres violento, deja de ser violento, etcétera, etcétera. Punto y seguido. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado de que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta o toda clase de malicia. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado, ustedes por medio de Cristo. Y bueno, a través de esta y muchas ordenanzas del Señor dadas en su palabra, nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, como hijos de Dios, podemos aprender y comprender cómo es que Dios desea, el Padre Celestial desea que vivamos en este mundo. ¿Por qué? Porque lo vuelvo a repetir, hace rato hablábamos que hay dos cosas que nunca se nos deben de olvidar. Y número uno es que somos hijos de Dios, somos hijos del Padre Celestial y somos siervos y discípulos de Jesucristo. Eso nunca se nos debe de olvidar. Y una vez que hemos entendido y comprendido eso, lo segundo que debemos de entender es que nosotros ya no pertenecemos a este mundo y por lo tanto debemos de vivir como hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Queda claro, hermanos? Espero que quede claro. Porque así debe de ser, porque así es, porque fuimos inscritos un día cuando creímos en Cristo en el libro de la vida. Ya no pertenecemos al mundo, somos de Dios, somos de Cristo y somos del cielo. Cuando muramos, lo único que va a pasar, ¿verdad?, que cuando permanezcamos obviamente fieles, el Señor nos va a llevar a nuestro reino, al cual pertenecemos y ya. Pero nacemos en Cristo aquí, somos inscritos en el libro de la vida y somos ya ciudadanos del reino de Dios. Por lo tanto, debemos de vivir como a Dios le agrade, como Dios manda. Y creo que no está por demás decir, ¿verdad?, que si no vivimos como hijos de Dios verdaderamente, va a haber problemas, ¿verdad? El que vive como a Dios le agrada va a tener privilegios, bendiciones de parte de Dios, y el que no, pues la va a pasar mal. Pero escuchen lo que dice el Levítico, por favor, Levítico 26, versículo 2 al 12. Hablando el Señor a su pueblo antes de entrar, mucho tiempo antes de entrar a la tierra prometida, les dice: ustedes deben de guardar mis días de descanso y mostrar reverencia por mi santuario. Yo soy el Señor. Si siguen mis decretos y se aseguran de obedecer mis mandamientos, les enviaré las lluvias de temporada, ¿verdad? Entonces la tierra les dará sus cosechas y los árboles del campo producirán fruto. O sea, tendrán mi gracia, bendición y favor todo el tiempo, si me obedecen. La temporada de la trilla continuará aún después del comienzo de la cosecha de la uva, y la cosecha de uva continuará aún después de la temporada de la siembra del grano, o sea, a causa de la gran abundancia que el Señor les daría, ¿verdad? Comerán hasta saciarse y vivirán en seguridad dentro de su tierra.
Les daré paz en la tierra y podrán dormir sin temor alguno. Libraré la tierra de animales salvajes y mantendré su enemigo fuera del país, ¿verdad? Yo conozco gente, tanto cristiana como no cristiana, que qué bárbaro, ¿verdad? En su casa tienen una mala suerte. Ya les picó una araña, ya les picó un coralillo, ya les cayó un bicho, ya se intoxicaron con lo que les cayó un bicho, ya les cayó un, ¿cómo se llama eso que crece en los árboles que pican, que da calentura? Cabezas de pollo. Y a cada rato les pasa algo y dices, hermano, pues, ¿qué te comiste? ¿Qué no escupiste? ¿Qué andas haciendo? Porque aquí dice, libraré la tierra de animales salvajes, de bestias salvajes y mantendré a sus enemigos fuera del país, ¿verdad? Versículo 7, de hecho perseguirán a sus enemigos y los masacrarán con la espada. 5 de ustedes perseguirán a 100 y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Todos sus enemigos caerán bajo su espada. O sea, ¿tendrás broncas y problemas en este mundo? Sí, claro, porque estamos en un mundo caído y corrompido por el pecado, por la maldad de la gente y broncas, tonterías que hace la gente en tu contra a veces, ¿verdad? Pero el Señor dice, pero yo les voy a dar la victoria por encima de todos. Dios nunca dice que no va a permitir que pasemos por problemas y broncas. Lo que sí dice aquí, que si somos obedientes al Señor, al Padre, al Espíritu y a su palabra, Él nos dará la victoria por encima de nuestras adversidades y adversarios. Eso sí lo dice. Versículo 9, vamos al 9, por favor. Los miraré con agrado y les haré fértiles y multiplicaré su pueblo, cumpliré mi pacto con ustedes. Tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya lugar para la nueva cosecha. Viviré entre ustedes y no los despreciaré, caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan dice, si ustedes guardan mis mandamientos y me aman y me obedecen, ¿verdad? Así como yo obedezco al Padre porque lo amo, dice mi Padre y yo, ¿qué pasó? Dice mi Padre y yo haremos habitación en medio de ustedes. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos al Señor. Cuando nos comportemos como ciudadanos del reino de los cielos. Escuchen, los que estamos aquí, los que están allá a través del internet, si creemos en Cristo y hemos entregado nuestra vida a Cristo, decidimos consagrarnos a Él, ¿verdad? Aceptarlo como nuestro Señor de todo corazón para obedecerlo y apartarnos del pecado, entonces somos hijos de Dios y somos ciudadanos celestiales. Por lo tanto, debemos de vivir como ciudadanos del reino de los cielos. ¿Para qué? Para agradar al Señor, para representar fielmente a Cristo y también para que tengamos la gracia, el favor y la bendición de Dios. ¿Quién quiere la bendición de Dios? Yo la quiero todos los días de mi vida. Y más ahorita que están tan difíciles las cosas económicamente. La Biblia dice que para los que temen al Señor, aún en tiempos de escasez, de hambre, de necesidad, tendrán comida en abundancia. Nosotros lo hemos vivido muchas veces, tan muy difíciles las cosas y aún así nunca nos falta nada. En conclusión, dale punto por favor. Lo más importante de este día es que siempre debemos de recordar que ya no pertenecemos al mundo. Si estamos en Cristo, no pertenecemos al mundo. Que somos ciudadanos de otro reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. Y que debemos de vivir acorde a nuestra nueva naturaleza y en base a las leyes del reino al cual pertenecemos, al reino de Dios. Asimismo, ¿verdad? Debemos de ser dignos representantes del reino de Dios y de Cristo Jesús. Si lo hacemos, yo creo que no está por demás decir que también tendremos la gracia, el favor y la bendición de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Su presencia estará con nosotros. Pero si no lo hacemos, tal vez perdemos, definitivamente. Porque en Deuteronomio 28, del versículo 15 en adelante, les dice: pero no me obedecen, les va a venir una serie de maldiciones. Creo que eran 3 o 4 veces más maldiciones que bendiciones por obediencia. Está canijo, ¿no? Algún día, si Dios lo permite, si me lo permite, voy a hablar acerca de las maldiciones y bendiciones. Cuando prediqué fueron 2 domingos de obediencia con el Señor. Y bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Algo que quieras comentar? ¿Cómo sigue tu sobrino? Pues me intervinieron para... Le hicieron la traqueotomía, ¿verdad? No. Sí, eso me dijo su mamá. ¿Y cómo está el niño? ¿Está mejorando?
Ayer me dijo que ya había estado bien, pero ya hoy le mandé mensaje y ya no me contestó. O sea, iba avanzando. ¿No has hablado con ella? No. Hace rato hablo con ella, ¿cómo va? Espero en Dios que todo vaya bien, que vaya avanzando. Bueno, pues vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios. Señor, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites estar aquí delante de tu presencia, reunidos en este lugar, congregados. Tu palabra dice, Señor, que donde dos o más están reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Así como estás, Señor Jesús, en medio de nosotros en este lugar, también estás en medio de todas las iglesias, Señor, en esta tierra, en este país de México y en el mundo, donde eres adorado, Señor Jesús, donde eres tenido como la roca principal, como la piedra angular de nuestras vidas, de todo lo que hacemos y creemos, Señor. Creemos que tú eres el Hijo de Dios, creemos que tú eres el único y suficiente Salvador que el Padre Celestial dio al hombre. Creemos que a través de tus sacrificios, Señor Jesucristo, tú eres el único camino para que haya perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y creemos que debemos de ser fieles y obedientes a ti, Señor, para recibir ese perdón, la salvación y la vida eterna, y para perpetuar nuestra salvación en esta tierra hasta que regreses por nosotros. Te amamos y te adoramos, Cristo Jesús. Te amamos y te adoramos, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, por todo lo que has hecho por nosotros. En esta hora te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, por este día, por permitirnos venir a adorarte, reunirnos en este lugar, a escuchar tu palabra y adorarte. Y creemos fielmente de todo nuestro corazón que en este lugar también tu presencia está, Señor, en medio de nosotros. Te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos bendigas a los que estamos aquí y a los que no pudieron venir en este día por alguna razón o circunstancia. Bendícelos donde quiera que se hallen, Señor, en esta hora, Señor, bendícenos a nosotros. Provéenos de todo lo que necesitamos para nuestra vida en este mundo. Guárdanos a nosotros y a nuestros familiares, Señor, que andan en la calle, que andan fuera, que están trabajando fuera, Señor, como por ejemplo Mario, nuestro hermano. Guárdale, Señor, en su trabajo, guárdale en el camino cuando venga a casa, protégelo, Señor, bendícelo. Guarda a Víctor, Señor, también cuando salga afuera, Señor, salga a trabajar fuera. Guarda a nuestros hijos que tengan que salir a trabajar fuera. Donde quiera que se encuentren nuestros hijos, nuestros nietos, bendícelos, Señor, con todos